Evangelio de Poder. Bendiciones, mis amados hermanos. Les habla Jorge Luis Mora Martín, misionero. Tengo el placer por este medio de compartir a ustedes la palabra del Señor y traer una reflexión de la palabra. En este caso quiero hablar en el texto del Hijo Pródigo bajo la idea o el tema el Padre amoroso que tenemos, el Padre de amor que tenemos. Amén. Quisiera ir a la Biblia, por favor, si están amables. Lucas capítulo 15, es una historia larga, no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Amén. Leemos la palabra, Juan 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que se apacentase con cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Amén. Como usted sabe, la historia es más larga, pero quiero leerlo hasta aquí por una cuestión de tiempo. Quiero meditar sobre el tema, el Padre amoroso que tenemos, el Padre de amor que tenemos. Amén. Esto es una historia que abarca 3 personajes básicos: el hijo que se va, llamado hijo pródigo, el hijo que se queda y el Padre. Primeramente vemos que el hijo que se va es aquel creyente o persona que desperdicia el regalo de la salvación, o que simplemente no ha entendido la bendición de estar pegado al Padre. Dice que la Escritura que le pide al Padre toda su herencia, todos los bienes que le tocaban a él, y se va y lo desperdicia. Así es el ser humano cuando tomamos lo que es de Dios y lo desperdiciamos en este mundo. Muchos recursos que Dios da al ser humano, muchos recursos que Dios da al creyente incluso, y muchas veces lo desperdiciamos porque vamos con una idea equivocada, porque tomamos la idea de que tenemos prioridad o tenemos control del don de Dios que nos ha dado. Este hijo pródigo que se va, mi hermano, puede representar a la persona que, teniendo la gran bendición de los talentos que da Dios, simplemente se pierde en el mundo por el descontrol y por una vida no guiada por Dios. Los talentos que Dios da al ser humano muchas veces, como usted sabe y repito, son desperdiciados. El talento o el don más grande que nos ha dado Dios es la vida. Y muchas veces esa vida se desperdicia porque anhela vivir fuera de Dios. La rebeldía del ser humano contra Dios es inmensa, sobre todo porque no hemos entendido que fuera de Dios nada podemos hacer. Este hombre, como nos pasa a muchos y nos ha pasado a muchos, que luego de que la vida se le pone dura y difícil, puede reflexionar y llegar a una meditación propia de que con Dios le puede ir mucho mejor. Al perder humanamente una posición delante del Padre, ya no tiene la idea de que quizás la pueda recuperar. Nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar de cómo es Dios, de cómo Dios nos puede tratar, aún estando nosotros lejos de Él, ni siquiera se parece a nuestra propia mentalidad. Nosotros podemos pensar que podemos ser acusados, ser relegados o ni siquiera ser recibidos por parte de Dios. Pero qué distinto el amor del Padre para con nosotros, de que sin importar nuestra condición, sin importar hasta dónde hayamos caído, Dios sigue esperando por ti.
Dios sigue esperando por ese hijo que se aparta, que corre al mundo, porque Dios anhela que él regrese. Y sobre todas las cosas, la obra del Espíritu Santo, de una manera muchas veces silenciosa, te está convenciendo de que, hijo, regresa al Padre. Regresa al Padre. Este hijo pródigo pudo pensar, pudo reflexionar en la condición en que estaba, condición de calamidad, de pecado, de angustia, de escasez, cuando en la casa de su padre hay riquezas. Y no estoy hablando solamente riquezas materiales, riquezas espirituales. Claro, es una parábola, es una historia que marca al pueblo de Israel, pero nosotros como iglesia aprendemos muchísimo. Aprendemos de que, por ejemplo, no importa nuestra condición en la que hayamos caído, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro Padre. Él jamás cambia para con sus hijos, pero nosotros cambiamos porque pensamos que podemos hacer por nuestra propia cuenta lo que Dios demanda obediencia, en lo que Dios demanda sumisión. Sin Dios, sin nosotros estar ligados a la fuente de la vida, no podemos hacer nada. Este hijo regresa, pero regresa en un carácter muy distinto. Si hubo la arrogancia de pedir al Padre todos sus bienes para irse al mundo, tuvo la humildad, tuvo el buen tino, por decirlo de alguna manera, de humillarse y reconocer que ya no era digno. Esa es nuestra posición, de no ser dignos cuando pecamos. Pero qué distinto el amor del Padre, que sin importar la condición y la profundidad de la caída, Dios te levanta y Dios te recibe. Dios sigue siendo el mismo Dios para ti. Solo basta que te arrepientas y regreses al Padre. Lástima que muchas veces en la iglesia queremos juzgar y queremos condenar a aquel hermano que se aparta. Y cuando regrese queremos entonces ponerle en un rincón, ponerlo un poco lejos y esperar a que quizás, no sé, pueda dar algún fruto. La iglesia muchas veces se porta muy fría con aquellos que se apartan. La iglesia muchas veces se porta de manera un poco apartada de la gente que se va. Sin embargo, el Padre siempre está dispuesto a recibir. La iglesia tiene que estar dispuesta siempre a recibir a los hijos que se apartan y que regresan. La iglesia tiene que mostrar el amor del Padre, un amor incondicional, sin importar la condición de los creyentes, de los miembros de esa iglesia en la que puedan estar cayendo en un momento determinado. El amor, dice la palabra, que cubre multitud de pecados. Ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario por nosotros, tiene que reflejarse hoy en la iglesia para sanar heridas en los corazones, para sanar heridas en la vida del creyente o de aquel nuevo creyente que viene del mundo con muchas batallas, con muchas dudas. Pero el Padre que tenemos no es como nosotros. En esta historia muestra que, como cuenta más tarde, más adelante en el texto, que cuando el hijo le llega al padre, el padre no esperó que llegara. El padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó y mandó a vestirle, a ponerle un manto, a ponerle el anillo, a matar un becerro, el más gordo, a preparar una fiesta para su hijo. Si entendiéramos qué significa esto, qué simboliza esta parte de esta historia del hijo pródigo. El cielo se goza cuando te ve regresar. El cielo hace fiesta, los ángeles danzan en la presencia del Señor cuando te ven regresar a la presencia del Padre que nunca te deja amar, del Padre que nunca deja de bendecirte, que nunca deja de clamar por ti. ¿Dónde están mis hijos? Si la iglesia intercediera por los perdidos con el amor que el Padre derrama en nosotros, creo que muy poca gente se pudieran perder. Creo que muy pocos se pudieran apartar del camino del Señor. Porque incluso los que se apartan tienen luchas, tribulaciones. Ha habido dudas, ha habido heridas. ¿Cómo sanarlas? Lo único que lo sana es el amor de Dios en medio de nosotros. Esta historia tiene otro personaje, que es el hijo que se queda. Un hijo que aparentemente vive en obediencia, vive en la bendición de estar obrando en las cosas del Padre, conociendo las tareas que tiene que hacer,
que representa al cristiano que cumple con todo, que está siempre a la disposición de cualquier obra que se pueda hacer en la iglesia. Es aquel creyente que siempre está pendiente de las cosas que se tienen que hacer. Pero qué triste que cuando realmente se interioriza en el corazón, se profundiza en el corazón de ese creyente que aparentemente nunca se aparta, desgraciadamente vemos que está apartado. Quizás no físicamente, pero sí en el corazón. Porque cuando no reconoce que ese hijo que regresaba podía ser recibido con todo ese esplendor, con todo ese gran amor que el Padre le tributó, es porque ese hijo que se queda, ese hijo que se quedó, ese creyente que lo cumple con todo, está pensando con arrogancia. Hay como dolor en el corazón porque supuestamente cree que no recibe el mismo amor que el Padre puede tener. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no conocemos el corazón del Padre. Podemos estar sirviendo en la iglesia con mucho talento, con muchas virtudes, podemos estar esforzándonos en las tareas de la iglesia, pero aún desconocer el corazón del Padre. Podemos incluso hasta predicar y ejercer el ministerio con todos los dones y los talentos, pero si no conocemos el corazón del Padre, nos falta lo más importante, que es el amor. El amor para poder alcanzar a aquellos que se van, para poder sanar a aquellos que están dentro heridos, para poder sanar a aquellos que tienen el corazón hecho trizas por las luchas, por las tribulaciones. Pero este hijo que se queda, que le dice al Padre, este hijo tuyo que desperdició, le está echando en cara al Padre todo el error que cometió esa persona. Pero qué distinto el Padre que tenemos, qué distinto el amor del Padre que tenemos, cuando en vez de quizás disciplinarlo o gritarle los gritos, el Padre le dice con mucho amor, hijo mío, no has entendido el corazón que tengo para él y el corazón que tengo para ti. Hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿Comprendes esa parte? Todo lo que tengo es tuyo. ¿De qué te quejas? Este es tu hermano, estaba perdido y ha regresado. Hago fiesta porque tengo a mis hijos, te tengo a ti y tengo a aquel que se había perdido. Los tengo en mi presencia. Pero tú que te quedas, estoy parafraseando la historia espiritualmente, conóceme el corazón, yo te amo y mira lo que tengo, también es tuyo. Aunque no hago fiesta para ti, hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Por lo tanto, sana tu corazón para tu hermano y conoce el mío, porque yo soy el Padre, tú eres el hermano. El Padre nunca va a amar como un hermano, el Padre nunca va a amar como un hijo, el Padre va a amar como aquel que engendró, que salió de su presencia, que salió de su seno. Hemos salido de su presencia, le costamos bien caro en la cruz del Calvario, para que el Padre nos deje abandonado, para que ese amor que se manifestó en la cruz por nosotros sea desperdiciado por nada. Dios no es como nosotros. La iglesia muchas veces se porta en una actitud distinta al corazón del Padre. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a sanar. No estamos llamados a criticar, estamos llamados para poder disciplinar y amar y sanar los corazones atribulados. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Tenemos que pensar conforme a la cabeza. Tenemos que accionar conforme a la cabeza que es Cristo. Tenemos que mostrar el amor que es Cristo. No es amar cualquier cosa, es el amor que sana. No es amar de cualquier manera, es el amor que edifica, es el amor que puede traer vida y vida en abundancia. Es el amor que atrae a todos para que vengan al arrepentimiento. El Padre que tenemos es un Padre de amor. No es como nosotros, tanto el que se fue como el que se quedaba. Tenían un Padre que amaba, tenían un Padre que los estaba esperando. Podamos reconocer que siempre nos anhela y que todo lo que tenemos de parte de Dios es porque Él nos lo ha dado en amor. Miremos con cuán grande amor el Padre nos ha dado.
nos ha sentado en lugares celestiales, somos herederos de toda la riqueza de su gloria para con nosotros. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No somos cualquier cosa, somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. Y Él, como Padre de amor, siempre nos guarda, siempre nos anhela y jamás su corazón cambia para con nosotros. Por una sola razón: Dios jamás deja de ser Padre. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias para que tu gracia, Dios mío santo, abunde en nosotros y que podamos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Permítenos conocerte, permítenos vivir conforme al corazón del Padre, que todas nuestras actitudes y pensamientos y todas nuestras vidas cristianas sean conforme a ese corazón de amor que tú tienes para con nosotros. Que entendamos, Dios mío, que el carácter de Cristo ha de formarse en nosotros y que, Señor, si somos tus hijos es porque tú eres nuestro Padre. Bendice a cada persona que escuche este mensaje, que te puedan conocer, que puedan regresar a ti si hay circunstancias, cosas que los han apartado. Apartarse no solamente es irse de la iglesia, apartarse en ti también es apartar el corazón de tu presencia. Podemos congregarnos, podemos estar haciendo muchas cosas por el corazón, estar anhelando otras cosas de este mundo. Padre Santo, sana los corazones, sana a las personas en su área espiritual, en sus necesidades, Señor. Que la sangre de Cristo les cubre y les guarde. En tu nombre somos más que victoriosos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor y tú jamás nos vas a faltar. En el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy.